Mis hermanos, les animo a que abran sus Biblias en este momento en Génesis capítulo 22. Vamos a estar estudiando del verso 1 al 18. En esta mañana he titulado nuestra enseñanza Aprendiendo a quién aferrarnos. Aprendiendo a quién aferrarnos. Sé que estamos viviendo unos tiempos diferentes en nuestra historia y nuestra fe puede verse afectada. Hay días en que las cosas se hacen un poco más difíciles, ocurren cosas, recibimos información, tal vez simplemente estamos más cansados de lo normal o de pronto ocurre algún escenario que nos haga debilitarnos en nuestra fe. Y quiero hablar justamente de eso, de la fe, aprendiendo a quién aferrarnos. Vamos a leer el texto de Génesis 22, verso 1 al 18. Dice la palabra: y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Sé que hemos escuchado la historia de Abraham y Isaac innumerables ocasiones, así que quiero animarles a que tengamos una mente abierta y un espíritu dispuesto para seguir aprendiendo. La Biblia nos habla permanentemente y nos enseña, así que es importante que prestemos atención, aún en medio de creer que conocemos los detalles plenamente de toda la palabra. Quiero comenzar escuchando leyendo unas palabras de Ingrid Betancourt. No sé si recuerdan a esta mujer. Ella estuvo secuestrada con otras personas durante muchos años y
ya hace parte de la historia triste de nuestra nación. Estas palabras fueron escritas por Ingrid Betancourt a su mamá estando en cautiverio después de 5 años. Ella le escribió esto a su mamá: no tengo ganas de nada. Creo que eso es lo único que está bien. No tengo ganas de nada porque aquí en esta selva la única respuesta a todo es no. Cada día queda menos de mí misma. Es mejor entonces no querer nada para quedar libre al menos de los deseos. Si nos aferramos demasiado a algo, lo más probable es que ese algo nos tenga a nosotros en vez de nosotros tenerlo a Él. Y Dios no permitirá eso por el bien de nosotros. Realmente, a la luz de la palabra, el Señor nos enseña que no debemos aferrarnos absolutamente a nada. Dios no está haciendo referencia a que no podemos tener sueños, anhelos, deseos, metas, proyectos. El Señor quiere bendecirnos, Él nos anima a tener proyectos, Él quiere que usemos nuestros dones y talentos, Él quiere que seamos productivos, Él quiere que administremos los recursos, pero no quiere que nos aferremos a nada en esta tierra. Sé que en este planeta tenemos muchos amores. Dios nos bendice con nuestros padres, nos bendice con unos hermanos, nos bendice con abuelos, con familia, nos bendice con una esposa, luego con hijos, nos da un trabajo, un empleo, nos da un cuerpo, y en medio de todo ese ejercicio de la vida hay un montón de cosas que empiezan a generarnos tanta satisfacción que empezamos a aferrarnos a las cosas y empezamos a aferrarnos a las personas. Es tan fuerte la enseñanza del Señor que Él dice que el que no deje a padre y madre, el que no se niegue a sí mismo, no podría ser discípulo. Sin embargo, nosotros luchamos permanentemente en nuestros apegos a todo aquello que nos genera bienestar, a todo aquello que nos genera placer o que simplemente satisface los deseos de nuestra carne o de nuestro corazón. Dios quiere que entendamos que solamente debemos aferrarnos a Él. Nuestra ancla, el ancla de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y es lo único en que necesitamos para estar tranquilos. Debemos aprender a quién aferrarnos y en este caso debemos aprender a aferrarnos únicamente a nuestro amado Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Hay unas áreas de la vida que normalmente nos cuesta trabajo soltar y que generan apegos. La primera son nuestras posesiones. Normalmente las cosas materiales, las cosas que para nosotros tienen valor, tal vez porque tienen un gran precio, porque nos costaron mucho, porque requirieron de mucho esfuerzo para ser compradas, se vuelven importantes para nosotros. Así que nuestras posesiones generalmente generan que nos aferremos a ellas. Algunas de las cosas que más valoramos ni siquiera son costosas. Un ejemplo es que tal vez tienes una carta guardada de una persona que amas o amaste y la tienes ahí como un recuerdo. Tal vez tienes guardadas las fotos de tu familia porque son algo muy importante para ti. Tal vez tienes el diente o un pedacito de cabello de tu hijo cuando era pequeño, o tal vez los patines, las mediecitas pequeñas de cuando era pequeño. Justamente puedo pensar en algo importante. Yo tengo una Biblia que llevo usándola muchos años ya, y ahí tengo un montón de notas y está toda rayada, está totalmente roída, está ya vuelta a nada. Y hablaba con mi esposa al respecto, ella me dio un gran regalo al otorgarme una nueva Biblia, y yo le decía, me cuesta trabajo dejar mi Biblia vieja porque ahí hay mucho valor emocional, de muchos días de estudio, de lágrimas. Y aunque tengo la posibilidad de estrenar
hay un apego a mi Biblia, porque tiene un gran valor para mí. Entonces, cuando hablamos de las áreas de la vida, hay posesiones a las cuales queremos aferrarnos, simplemente porque les damos un valor que representa para nosotros algo muy importante. Cuando hablamos de las áreas de la vida, también hay títulos y hay posesiones. No se trata el prestigio de un título, sino al sentido que se nos da. ¿A qué me hago referencia? Hay algunas personas, les es importante que les digan doctor o señor, porque se graduaron, porque son profesionales, y eso les genera identidad. Para algunas personas es importante mencionar de qué universidad salieron, porque hay universidades que tienen un mayor prestigio. Entonces nos sentimos muy orgullosos porque nos graduamos en cierta universidad y eso nos hace sentir mucho mejor. Tal vez tenemos sentido de identidad por nuestro trabajo, la empresa, nos sentimos indispensables en el lugar de trabajo donde estamos porque sentimos que es importante eso. Nos enredamos tanto en los roles que tenemos que perdemos la identidad que verdaderamente debemos tener en Cristo. Es decir, estamos aferrados a ser papás, estamos aferrados a ser esposos, estoy aferrado a ser gerente, estoy aferrado a que soy economista, yo estoy aferrado a que soy pastor. Todas esas cosas empiezan a generar unos vínculos y unos lazos tan importantes que se vuelven lo más valioso en nuestra vida. Y si perdemos eso, perdemos totalmente nuestra identidad. Entonces nos aferramos fuertemente a los títulos, a las posesiones y a aquello que nos brinda identidad. Cuando hablamos de los sueños, es importante soñar. Dios quiere que soñemos y Dios nos revela de qué manera soñar correctamente. Lo que pasa es que nuestros sueños son bastante egoístas y bastante llenos de vanidad. Podemos perseguir los sueños, pero no aferrarnos a ellos. Yo sé que esto suena un poquito como difícil de entender, porque hoy en la cultura se nos empuja a que haz realidad tus sueños y trabaja por tus sueños y sueña y hazlo realidad y ten disciplina por lograrlos. Pero hay sueños que no son los sueños de Dios. No es que Dios quiera imponernos sus sueños, Él anhela que nosotros creamos simplemente en su voluntad y los sueños del Señor siempre son buenos y llenos de generosidad de parte de Él. Si usted es una persona enfocada en el logro de metas, esto puede hacerle sentir que su vida no tiene propósito. ¿A qué me refiero? Tal vez uno está, si es una persona enfocada en el logro de metas, nosotros nos aferramos a cumplir esas metas y eso es lo que nos da sentido. Ahí es cuando viene la frustración, cuando no logramos que los sueños se materialicen. Y finalmente nuestras relaciones, el cónyuge, los padres, los hijos, los amigos, etc. Esto es lo más difícil para el hombre. No debemos aferrarnos a ninguna relación terrenal en esta tierra. Yo me imagino que para muchos de ustedes que están ahí simplemente giran la cabeza y ven a su bebé, o ven a su esposo, o ven a su esposa, y ya automáticamente dicen, no quiero ir más de esto, porque yo les amo profundamente y haría lo que fuera por ellos, me quitaría el hígado, un pulmón, el corazón, me pueden drenar toda la sangre por las personas que amo. Pero en esta tierra, queridos hermanos, no podemos aferrarnos a nada diferente que al Señor Jesucristo. Absolutamente todas las posesiones, todos los sueños, todos los títulos y todas las relaciones que tienes y de las cuales disfrutas son un regalo de Dios, no te pertenecen. Aférrate al Señor dador de la bendición, pero no te aferres a las bendiciones que son otorgadas como un acto de amor y de gloria para sí mismo por parte de Dios. Entonces, ¿por qué esta introducción? Sé que en estos tiempos ha sido difícil mantener la fe, seguramente porque estamos o hemos estado aferrados a muchas cosas. Así que cuando sentimos que nos las están quitando, que no podemos disfrutar de ellas plenamente, cuando nos son negadas de la manera en que normalmente las disfrutábamos, es cuando nuestra fe desfallece.
Es necesario soltar para empezar a disfrutar de las bendiciones del Señor. Nosotros seguimos amarrados y aferrados a cosas y a personas y no hemos entendido que debemos aferrarnos solamente a la persona de Cristo. Vamos a ver los versículos de Génesis. En el versículo 1 y 2 hay una primera idea y es la oportunidad de fe para Abraham. En el versículo 1 y 2 vamos a ver una primera idea y es la oportunidad de fe para Abraham. Si nosotros conocemos un poco el contexto de la vida de Abraham, el Señor lo ha bendecido enormemente de manera material, lo ha bendecido con largura de días, con una esposa. El Señor le hizo una promesa muchos años atrás de que tendría un hijo. Finalmente tuvo al hijo, así que Abraham en este momento es el hombre más feliz que puede haber sobre la tierra, porque Dios ha venido cumpliendo con él cada una de sus promesas y los pactos que había hecho. Era un hombre próspero, era un hombre sano, con largura de días, y tenía además el hijo de la promesa que era Isaac. No tenemos mucho entendimiento de la edad exacta de Isaac, pero entenderíamos que la edad no importa, se trata del hijo, de su hijo amado, del hijo que él tanto anhelaba y que Dios le había prometido, y que seguramente era su consentido y era el orgullo de Abraham. Dice el versículo 1, y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Es interesante, hermanos, saber que en este contexto Abraham tenía más de 100 años. Él había tenido un pacto con Dios. La primera orden que Dios le dio a Abraham fue, sal de tu tierra a otra que yo tengo dispuesta para ti. Y Abraham arrancó, él era próspero antes de salir, y simplemente obedece y arranca con toda la tierra prometida. Él se enfrentó a faraones de Egipto, a reyes filisteos, a ejércitos invasores de otras tierras. Tuvo que lidiar con la depravación de Sodoma y Gomorra, y seguía sin tener hijo en un momento. Así que el pacto dependía de que tuviera su hijo. Entonces, algo que también quiero resaltar es que el hijo de Abraham también era importante para Dios porque era el cumplimiento del pacto y representaba el cumplimiento del pacto del Señor. Abraham había también tenido sus fallas, él había mentido en 2 ocasiones para salvar su propia vida, en un intento también de hacerse cargo de que el pacto se cumpliera a través de él. El reloj biológico hizo que también tratara de solucionar el pacto a través de tener hijo con una de sus criadas. Eso fue una falta de fe y Dios lo desaprobó como pecado. Y en esta prueba Abraham falló. Lo que quiero ilustrar es que Abraham tuvo una vida como la de nosotros, es decir, de aciertos y desaciertos. No estamos hablando de un Abraham perfecto, estamos hablando de un Abraham humano. Dios lo bendice, él fue obediente en la mayoría de las cosas, pero también tuvo sus fallas y su fe tenía que seguir siendo probada. Sara, que era su esposa, quedó embarazada siendo anciana. Ella tenía aproximadamente 90 años y da a luz a Isaac, que significa el que ríe, porque cuando se enteraron de todo este asunto, pues todo el mundo se empezó a reír. Abraham, Sara, pues justamente dudando de lo que el Señor iba a hacer por la edad que ellos tenían. Génesis 18:14. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces miren esto tan interesante. El Señor había hecho una promesa a Abraham y a Sara y cumple con esa promesa. O sea, hay un milagro sobrenatural. Y uno podría pensar que cuando Dios obra de una manera milagrosa, pues no te va a quitar el milagro. ¿Entendemos eso? A veces las personas me preguntan, pastor, estuvimos orando por una persona
que fue sanada del cáncer y le volvió a dar cáncer años después. ¿Qué pasó ahí? Pues Dios sigue actuando en sus propósitos y seguimos acá en la tierra. Es posible que yo me salve de un accidente de automovilístico y 20 años después vuelva a tener otro accidente automovilístico y en ese sí fallezca. Cuando Dios obra de manera natural y sobrenatural en nuestras vidas, nosotros debemos entender que seguimos dependiendo de esa voluntad a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, y no podemos cuestionar lo que el Señor está haciendo. Cuando el Señor llama en el versículo 1 a Abraham, Él habla de algo muy importante. Él dice, Dios puso a prueba a Abraham. Así que lo que nosotros vemos como una prueba, Dios lo ve como una oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios le estaba dando a Abraham de crecer en su fe, de afianzar su fe y descansar perfectamente en el Señor. Sé que ver la pandemia, la cuarentena como una oportunidad para nosotros es difícil, es como hasta absurdo. Lo estamos viendo como una prueba, pero lo que nosotros vemos como una prueba, el Señor lo usa como una oportunidad para formarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. Una cosa es verlo a través de nuestros ojos y otra muy diferente verlo a través de los ojos de Dios. Es como cuando nosotros presentábamos un examen en la universidad o en el colegio, uno lo veía como un castigo, como que ¿por qué me tienen que evaluar? Pero era una oportunidad de saber si he aprendido o no he aprendido. Este tiempo de pandemia es la oportunidad para que revisemos si realmente nuestra fe es firme y si estamos prestando atención a lo que Dios quiere enseñarnos en medio de las tribulaciones y los días difíciles. El Señor llama a Abraham, él simplemente responde, aquí estoy. Y en el versículo 2 le va a expresar qué es lo que tiene que hacer. Le dice, toma ahora tu hijo, y hace un énfasis, tu único, haciendo referencia que delante de Dios el hijo del pacto era Isaac. Dice, a quien amas. Ok, esto es muy importante. Dios como que estuviera echándole sal en la herida, diciéndole, a quien amas. Hermanos, nuestra fe siempre será probada en aquellas cosas que amamos y que son importantes para nosotros. Nuestra fe nunca va a ser trabajada en aquellas cosas que nos importan 5. Nuestra fe siempre es trabajada en aquellas cosas que amamos y que son importantes para cada uno de nosotros. Es algo que debemos entender. Cada vez que viene una prueba, entonces peleamos con el Señor. ¿Por qué te metiste con mi salud? ¿Por qué te metiste con mi esposo? ¿Por qué te metiste con mi trabajo? ¿Por qué te metiste con mis hijos, Señor? Y nos quejamos. No hemos entendido que nuestra fe no va a crecer si Dios se mete con un par de zapatos que tenemos en la casa que ni usamos. Dios le está diciendo a Abraham, ojo, necesito probar tu fe. Tienes la oportunidad de crecer en tu fe y para ello voy a requerir lo que más amas, tu hijo. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta palabra holocausto es muy importante porque para nosotros no tiene tanto sentido como lo tendría para Abraham. El holocausto estaba establecido que se hiciese de cierta manera. El holocausto implicaba hacer toda una preparación de un cordero, partir ciertas partes, pero fundamentalmente implicaba quemarlo todo. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es que tienes que incinerar completamente a tu hijo como una ofrenda a mí. Mucho más fácil decirle duérmalo o déle una inyección letal o péguele un tiro, pero aquí no va a quedar rastro alguno del hijo de Abraham. Así que para Abraham, este escenario
iba en contra de todo lo que él venía disfrutando. O sea, es como que Dios le dice, todo aquello por lo que has esperado se va a desvanecer en una fogata, en un holocausto. En Génesis 21:6, Génesis 21:6, con el nacimiento de Isaac, la promesa largamente esperada se vería cumplida. Y dice el texto, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora ya no tiene nada de gracioso lo que el Señor le estaba diciendo. Ya no nos vamos a reír absolutamente de nada. Claro, a nosotros nos gusta reír con las bendiciones del Señor, pero cuando Dios prueba nuestra fe, ahí sí nadie se ríe. Deberíamos reírnos, porque significa que Dios está preocupado por nosotros y nos ama y quiere usarnos para Él glorificarse. Para Abraham, Isaac vino a ser el símbolo de todo lo que Dios le había prometido en el pacto. Todas las promesas y bendiciones del Señor vendrían a Abraham y a sus descendientes por medio del Hijo prometido. Así que Dios le está pidiendo a Abraham absolutamente todo lo que representaba el cumplimiento de las promesas de Dios para él y para unas futuras generaciones. Es posible que Dios nos otorgue la oportunidad de crecer en nuestra fe, pidiéndonos lo que sea más importante para cada uno de nosotros. Y aunque nos duela reconocerlo o entenderlo, ese es su derecho como Señor y como Dios. Así que ten cuidado a qué estás aferrado hoy, porque es posible que Dios te pida que lo sueltes. Y tienes que afrontar la realidad de soltar aquello o a quien estás aferrado o aferrada enormemente. Si estamos aferrados solamente a Dios y disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da, va a ser menos doloroso, menos traumático y menos difícil soltar las cosas. Las cosas no son difíciles de soltar cuando estamos aferrados a ellas. Esta pandemia seguramente está revelando a qué es lo que estamos aferrados. Vamos a ver del verso 3 al verso 5 y es la prueba como tal. Verso 3 al 5 dice la palabra, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Las palabras que describe la Biblia son Dios probó a Abraham. Es bastante malo saber que Isaac moriría, pero saber que tendría que matarle era peor. O sea, Dios podía haberle dicho a Abraham, te voy a quitar a tu hijo. Y un día cualquiera a Abraham le llegara la noticia, le mataron a su hijo o le dio un paro cardíaco. Pero Dios le está diciendo que él tenía que sacrificarlo. Así que el tema aquí de la fe y de la prueba para Abraham era mayor. ¿Por qué razón un Dios bueno y amoroso le pide a un hombre fiel y obediente que haga eso? La palabra hebrea nashá, traducida como probó en Génesis 22:1, tiene la idea de probar la calidad de algo. Dios quería probar la legitimidad, la autenticidad de la fe de Abraham. Entonces, ojo con esa palabra de la calidad. Dios no quiere que tengas simplemente fe, quiere que tengas una fe de calidad. Por eso hace referencia cuando se ilustra a tener fe como un grano de mostaza, haciendo referencia a que la semilla de mostaza crece, es una semilla muy pequeña, pero luego llega a crecer de tal manera que hasta las mismas aves pueden posarse en el árbol. Dios quiere que tengas fe, pero tu fe debe ser refinada, debe ser pulida, debe ser hermoseada. Tu fe debe ser una fe de calidad. Yo no sé de oro ni de joyas, pero tengo entendido que hay una manera de expresar la calidad de los metales preciosos y es por los quilates.
Entonces, si el oro es de tantos quilates o los diamantes son de tantos quilates, son más finos, son más costosos porque son más puros y limpios. El Señor quiere probar la calidad de tu fe. Esa es la idea de ese versículo 3 al 5. La prueba de la calidad de nuestra fe. Y Dios estaba probando la fe de Abraham, no solamente porque él ya tenía la fe, sino que quería ver qué tan pura y qué calidad tenía la fe de Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham, por eso el propósito de la prueba no era para satisfacer la curiosidad de Dios, no era un experimento. ¿Quién sería testigo de la fe de Abraham? Hermanos, su familia, sus amigos. Nosotros hoy en día estamos hablando de la fe de Abraham, pero lo más importante, él conocería para sí mismo cuál era la calidad de su fe y su hijo. Nosotros debemos llegar a tener entendimiento de la calidad de nuestra propia fe. Hermanos, estamos hablando de Abraham y qué bueno decir que Abraham era el amigo de Dios. Muchos dicen que era el padre de la fe. Pero mi pregunta para ti es, cuando tú te miras al espejo, ¿cómo es tu fe? ¿Qué te responderías a ti mismo? ¿Cuál es la calidad de tu propia fe? Así que debes probar, debes ser probado por Dios y probar por ti mismo cuál es la calidad de tu fe. Y en este tiempo de encierro, de cambios, de pandemia y por lo que viene, además, necesitamos saber de qué estamos hechos. Dios nunca pondrá una carga en nosotros más grande de la que podamos resistir. La pregunta es, si Dios está decepcionado de la calidad de nuestra fe, o si realmente se está siendo glorificado a sí mismo por medio de ver nuestra fe. ¿Amaba Abraham el regalo de Dios o amaba a Dios? Entonces, es importante entender esto. Dios quería verificar y validar si la fe de Abraham era una fe genuina o estaba basada simplemente en las cosas que él tenía y poseía. Hermanos, cuando no tenemos empleo es cuando sabemos si realmente amamos a Dios. Cuando no tenemos familia realmente sabemos si amamos a Dios. Cuando necesitamos el perdón de las personas y ser restaurados por nuestros pecados, ahí es cuando necesitamos verificar verdaderamente si amamos a Dios. Cuando todo está bien, es fácil amar a Dios. Cuando somos muy bendecidos, es fácil tener fe y hablamos espiritualmente. Es cuando las cosas están difíciles que realmente podemos revisar si amamos a Dios. Y eso lo da la prueba. La palabra adorar que está utilizando Abraham en el versículo 4 es sorprendente. Él va a sacrificar a su hijo en obediencia al Señor y sin embargo le responde a sus siervos, vamos a ir y adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra adorar viene de un vocablo anglosajón que significa valor. Cuando adoramos algo le estamos dando valor. El valor que tiene para nosotros y lo hacemos con nuestras acciones y corazones. Así que cuando nosotros decimos que vamos a adorar al Señor, lo que estamos expresando es qué valor tiene Dios para nosotros. Así que cuando tú no adoras a Dios, simplemente le estás diciendo que no tiene valor para ti. Ojo con esto. Cuando a ti te sanan del cáncer, sales a adorar. ¿Por qué? En ese momento Dios tiene un gran valor a ti porque te beneficia. Pero cuando te quitan el empleo no dices, gloria a Dios, vengo aquí a adorarte. ¿Por qué? Dios pierde el valor para ti porque ya no te beneficia. Es importante recordar por eso el ejemplo de Job. Cuando Dios le quita todo, él dice que adoró al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de las tribulaciones y a pesar de la prueba, Dios no pierde el valor para nosotros que tenemos nuestra fe depositada en Cristo. Si tu fe desfallece por las pérdidas, significa que Dios no tiene el valor para ti que debe tener. Por eso adoramos. Entonces, cuando viene la prueba, adoramos, no nos quejamos. Cuando viene la prueba,
le damos valor al Señor. Cuando viene la prueba, el valor de Dios no se pierde. Es importante que entendamos las acciones que está haciendo Abraham. A pesar de que tenía que entregar lo que más amaba, la actitud de Abraham era una adoración de valor. Aunque yo pierda cosas de valor, mi Señor no pierde su valor, por eso le adoro. Y yo adoro a lo que tiene más valor. Así que cuando mi fe se pierde y se angustia por las cosas a las cuales estamos aferradas en el mundo, estamos revelando qué es lo que tiene más valor en nosotros o en nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a aferrarnos al que merece ser adorado porque es el que mayor valor tiene para nosotros, que es Jesucristo. La orden de Dios incluía la palabra holocausto. Esto significaba una ofrenda quemada del todo. La palabra hebrea olá, con H al final, olá, se refiere a poner todo el animal sobre el altar. Ya lo había mencionado, si quieren quemar absolutamente todo lo que iba a poner sobre el altar, dedicado al Señor. Abraham no vacila, no discute, no se queja, simplemente obedece. Esto no indica que la respuesta de Abraham fuera fácil. Y él dice, adoraremos y volveremos. Abraham esperaba con toda seguridad regresar a la casa con Isaac. Yo no sé, pero Abraham tenía una certeza en su corazón de que Dios lo resucitaría, pero él tenía que entregarlo. Hebreos 11, del verso 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Al parecer, según lo que nos dice Hebreos, es que Abraham sabía que Dios podía levantar de los muertos, así que él tenía tanta confianza en el Señor, que si él mataba a Isaac y lo presentaba en el holocausto y quemaba absolutamente todo el cuerpo, Dios tenía el poder de esas mismas cenizas volver a darle vida a Isaac. De ese tamaño era la fe de Abraham. Pero esa fe tenía que ser probada, hermanos. La prueba es una oportunidad para que nosotros crezcamos en la fe, pero debemos ser probados. Las pruebas son necesarias como parte de nuestra vida. Y sé que todos estamos viviendo en este momento una gran prueba y ni siquiera sabemos qué viene para adelante, pero ahí descansa nuestra certeza. Vamos a ver del verso 6 al 8 una fe genuina. Del verso 6 al 8 un tercer punto, una fe genuina. Dice el versículo, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Según Hebreos, Abraham conocía tres realidades importantes. Una, Isaac sería el vehículo para el cumplimiento de las promesas de Dios, por lo tanto viviría. Abraham tenía la certeza de que Isaac era el instrumento del cumplimiento de Dios para sus pactos y promesas, así que él tendría que vivir. Segundo, que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y tercero, el poder de Dios es absoluto, aún sobre la muerte. El poder de Dios es absoluto, aún sobre la muerte. Entonces, aquí quiero animarte con estos tres subpuntos, hermanos. Nosotros debemos tener claro de por qué es importante aferrarnos a la persona de Cristo. Una es porque Dios ha hecho unas promesas
que tienen que ser cumplidas, porque Dios no miente. Y nosotros somos vehículos para que esas promesas se cumplan. Dios ha prometido cuidar de nosotros, así que tiene que mostrarlo y revelarlo justamente cuidando de nosotros. Dios siempre cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta. Y tercero, Dios es poderoso. Dios tiene poder absoluto sobre todo. Hermanos, lo he repetido en otras enseñanzas. Dios no está usando tapabocas. Dios hoy en día, no usa tapabocas. Dios no tiene distanciamiento social preventivo. Dios no usa antibacterial y se lava las manos. Él está por encima de todo virus, de toda autoridad, de todo problema, de toda tribulación, porque Él es soberano. Él tiene autoridad sobre todo, Él es todopoderoso y tiene poder sobre todas las cosas. Así que ahí es donde debemos aferrarnos. Tenemos que mirar entonces si tenemos entendimiento de esto para tener una fe genuina. Yo tengo una fe genuina cuando comprendo esas cosas. Cuando yo dudo de la inmutabilidad de Dios, cuando yo dudo del poder de Dios, cuando yo dudo del cumplimiento de la palabra de Dios, es cuando me tengo que aferrar a otras cosas. Lo repito, cuando yo dudo del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la sabiduría de Dios, del cumplimiento de los pactos y las promesas de Dios, entonces me tengo que aferrar a otras cosas. Así que la falta de fe es una muestra de que yo no tengo entendimiento de quién es Dios. Isaac no era un niño. La palabra dice que Abraham le puso la leña para que la llevara, así que tenía que tener una fuerza suficiente para poder llevar la leña. Él podía conversar con Abraham y estar razonando con Abraham, así que no era simplemente un niño, sino que ya razonaba y dice, papá, bueno, está listo todo. Isaac sabía cómo era el sacrificio, así que tendría que ser un joven con entendimiento. Y cuando Dios hace una obra de transformación en nosotros que implica una prueba, Él no está probando a otras personas, Él nos está probando a nosotros. Es importante entender eso. Dios quiere transformarte de manera personal, así que tiene que probarte de manera personal. A nosotros nos encanta que Dios pruebe a otros, pero Él quiere probarnos a todos y transformarnos a todos. Isaac pregunta y Abraham responde, Dios mismo proveerá. Dios se ocupará de los detalles. Nuestra responsabilidad es confiar en Él, hermanos. Así que para que tengamos una fe genuina, es importante recordar esas palabras. Dios mismo proveerá. Fueron las palabras que Abraham le responde a su hijo. Dios se proveerá. Hermanos, yo sé que ahorita estamos preocupados por la provisión, pero no te afanes. Dios proveerá. Necesitamos tener una fe genuina en que Dios proveerá. Es fácil cuando la nevera y la alacena están llenas en creer. Ahí sí tengo una fe genuina. Es importante tener una fe genuina justamente cuando vemos que la alacena ya no está tan llena y cuando ya no tenemos algo a que aferrarnos. Hermanos, Dios proveerá. Dios se ocupará de los detalles. Nuestra responsabilidad es confiar en Él. Nosotros nos hacemos un mapa mental de cómo deberían ser las cosas. Entonces, bueno, ahora en la pandemia quiero un trabajo, que me paguen de estas maneras, en tal empresa, y vamos a orar el viernes a las 7 en toda la iglesia por eso, y tal y tal y tal. Pero resulta que Dios te manda para otro trabajo, en otras circunstancias, con otro salario, en otras condiciones, y ahí no podemos tener fe porque no se hizo a nuestra manera. Nuestra fe genuina descansa en nuestro Señor que tiene control de todo. Miremos el versículo 9 y es un cuarto punto y es la fe implica riesgos.
La fe implica riesgos, verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, en algún momento de nuestras vidas tendremos que traer lo que es importante, valioso, lo que amamos al holocausto. Dios nos va a pedir que lo traigamos y lo vamos a tener que traer. Abraham había madurado, su fe había madurado, su plena confianza en Dios le permitió arriesgarlo todo por obediencia. Isaac no huyó, Isaac no resistió, no suplicó. Esto fue admirable, su fe fue admirable, aprendida de su padre. Isaac, el compromiso de Isaac se ve aquí. Así que en este escenario vemos a un Isaac que se deja subir al altar, que se deja atar por su papá, y vemos a un hijo que está dispuesto a morir y a un padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo. Aquí estamos viendo el sacrificio perfecto de Cristo. Es la tipología del sacrificio de Cristo. Si Dios no nos negó a su hijo, y si Cristo no se negó a nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer que Dios no nos va a negar las cosas que necesitamos? Ya el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo demostraron que están dispuestos y comprometidos con nuestro bienestar, con nuestro cuidado, con nuestra salvación. Y a nosotros nos sigue costando creer. Abraham estuvo dispuesto a correr el riesgo de aceptar en obediencia la voluntad del Padre. Y yo te animo en este día. Corre el riesgo de creerle al Señor. La fe implica riesgos. Corre el riesgo de creer en el Señor sin pensar, sin razonar, simplemente obedece y deja ver qué va a hacer el Señor. Dios siempre es bueno y obra para su gloria. Dios no obra para tu gloria, obra para su propia gloria. Así que jamás podrá negar su gloria. En el verso 10 al 14 vemos nuestra fe como revela a Dios. El verso 10 al 14, nuestra fe revela a Dios. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Miren esa palabra, heme aquí. En el verso 11 dijo: heme aquí. En el verso 1 dijo: heme aquí. Abraham siempre estuvo dispuesto a obedecer. Eso demuestra fe. Cuando yo tengo fe, siempre estoy dispuesto para el Señor. Cuando tengo fe, siempre estoy dispuesto para el Señor. Miren, hermanos, yo no sé cuánto vaya a durar esto. Posiblemente no nos veamos en un año y medio, en 2, en 3, en 5. No sé qué pase con la Organización Mundial de la Salud, con los gobiernos. Pero quiero que pienses cuando la iglesia abra, cuando nos podamos congregar con 2 metros de distancia, con tapabocas, sin tapabocas, o finalmente ya nos podamos abrazar, si tú vas a decir: heme aquí. O si simplemente vas a decir: no, nos vemos en otro año cuando de pronto esté más tranquilo. Hermanos, es fácil tener fe en la comodidad. Es fácil tener fe cuando no hay sacrificio, cuando no hay riesgo. Podríamos pensar que Abraham dice: heme aquí, porque ya eso significaba como: espérate, ya no vas a sacrificar a tu hijo. Pero él siempre estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Desde el versículo 1 dice: heme aquí. En las buenas y en las malas, para él siempre Abraham dijo: heme aquí. Así que la pregunta para nuestra fe es: ¿nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier momento: heme aquí? Así que cuando nosotros nos aferramos a Cristo, no es solamente para que Él diga: heme aquí, para satisfacer nuestras necesidades, sino también para que nosotros le digamos al Señor: heme aquí. Nuestra fe revela nuestra verdadera relación con Dios. Nuestra fe revela a Dios.
Dice, ponga hoy, yo te digo hermano, ponga hoy en el altar de Dios todo lo que lo tiene atrapado. La relación con su hijo, la relación con su esposo, la relación con el trabajo, la relación con sus finanzas, la relación con lo que sea. Hermanos, pongamos hoy en el altar del Señor todo aquello a lo cual estamos aferrados. Si estás aferrado a tu vida, entrégala, hermanos. Te vas a morir algún día de COVID-19 o 54, en un mes o en 30 años. No te aferres a nada. Entrégalo al Señor para que puedas disfrutar verdaderamente de la vida que Dios quiere que tengas. Tenga fe en Dios. En el tiempo de Dios, Dios proveerá. Dios tiene un carnero listo para cada uno de nosotros. Dios elogia la confianza de Abraham. Él dice en el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo no sé qué es lo que está haciendo el Señor en cada una de nuestras vidas en este tiempo. Bueno, por lo menos en tu vida. Pero es posible que el Señor tenga que dar una respuesta respecto a cómo estamos respondiendo. Y posiblemente la respuesta es, ya conozco que no me temes. Ya conozco que no me tienes fe. Ya conozco que no has madurado en la fe. Ya conozco que no eres un cristiano verdadero. Ya conozco que eres de doble ánimo. Es posible que Dios esté respondiendo eso, pero qué bonito que Dios pueda decir, oiga, ya conozco que temes a Dios por cuanto has confiado en mí en estos tiempos de pandemia. El Señor nos sigue probando, el Señor sigue trabajando en nosotros y dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, es importante que revisemos a qué no estamos dispuestos a renunciar por causa de Cristo. Y eso revelará dónde está nuestro amor y a qué estamos aferrados. Dios elogia la confianza de Abraham. ¿De nosotros qué diría? Es la pregunta. El término temer significa reverenciar a Dios. ¿Y tú a qué le temes? ¿A qué te inclinas? ¿A qué le brindas reverencia? ¿A las personas o al Señor? El versículo 13 hace referencia a que se cumplen las palabras de Abraham en el versículo 8. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren que en el versículo 8 el Señor Abraham había dicho, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, y en el verso 13 vemos que Dios se proveyó de cordero. Dios posiblemente no quiere que sacrifiques a tu hijo, sino que le reveles que estarías dispuesto a hacerlo. Dios se provee a sí mismo del cordero que necesita para el holocausto, pero quiere probarte en ello. Él quiere ver si nuestra fe se revela a través de la obediencia al Señor. Hermanos, nuestra casa podría ser llamada Dios proveerá. Miren lo que es el 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el lugar donde hay obediencia hay provisión. En el lugar donde hay obediencia hay provisión. No sé si nuestra casa hoy en día pueda ser llamada Jehová proveerá. El monte donde Jehová provee. Hermanos, yo se los puedo decir con toda seguridad, y no porque tengo una enorme fe, sino porque es por la pura gracia del Señor. Mi casa puede ser llamada el lugar donde Dios provee, porque hemos visto la misericordia y la bondad y la generosidad y la gracia de Dios por años. Nuestra iglesia puede ser llamada el lugar donde será provisto, porque en la iglesia hemos visto la mano y la misericordia de Dios enormemente en muchas vidas y de manera fiel. La pregunta para ti es hoy, ¿tu casa revela hoy la fe en Dios? ¿Tu vida revela hoy tu fe en Dios? Dios provee donde hay fe y donde hay obediencia. Dios Padre nos enseñó cómo vivir cuando renunció a su amado Hijo para dárnoslo a nosotros. Jesús nos enseñó cómo morir cuando renunció a sí mismo para darse al Padre.
El Espíritu Santo de Dios nos enseñará cómo vivir y cómo morir después que aprendamos a renunciar a todo lo que nos tiene agarrados. Y peor aún, nosotros nos mantenemos agarrados a las cosas y a las personas. Finalmente, el versículo 15 al 18 habla de la bendición como fruto de la obediencia. La bendición como fruto de la obediencia, versículo 15 al 18. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Este texto contiene en el verso 17 el pacto abrahámico. Miren lo que dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Esa palabra, las puertas de tus enemigos, hace referencia a que en una ciudad la puerta era la entrada para todo, es decir, donde se ejercía control. Y Dios le está diciendo, tú vas a tener control sobre tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Hermanos, por la obediencia de Abraham, nosotros, los gentiles, tenemos salvación y somos bendecidos. Miren cómo la fe de Abraham logra una bendición que trasciende las generaciones. Tú puedes tener fe hasta para bendecir a tu descendencia. El problema es que posiblemente nuestra descendencia hoy no es bendecida porque nuestra fe nunca se ha desarrollado o nunca se ha fortalecido o no hemos querido disfrutar de ella. Dios jura por sí mismo. La definición de ese juramento se entiende en el original como un compromiso total. Es decir, que Dios le está diciendo a Abraham, me comprometo totalmente. Y cuando es Dios quien promete, la eternidad garantiza el cumplimiento de la palabra. Hermanos, Dios por medio de Jesucristo nos ha bendecido eternamente, pero Él necesita que nosotros obedezcamos y creamos en Él. Dios bendice lo que ve. Dios vio a Abraham. Dios te ve a ti. Dios bendice al que sacrifica por Él. Abraham sacrificó. ¿Qué estás sacrificando tú? Dios bendice al que no le niega nada a Él. Dios bendijo a Abraham porque no le negó nada. ¿Qué le estás negando tú al Señor y aún así estás esperando que Dios te bendiga? Hermanos, es posible que Dios esté en este momento en el proceso de quitarnos más cosas. Es posible que en este momento estemos en un proceso en el cual Dios nos ha quitado cosas. O es posible que estemos en el proceso de que Dios nos quite algo más. Lo hará suavemente al comienzo, dándonos la oportunidad de que lo soltemos. Pero si nosotros nos resistimos, Él tendrá que arrancárnoslo de las manos. Así que entreguemos voluntariamente al Señor. Confiemos en que el Señor proveerá. Suelta para recibir. Suelta lo que estás aferrado para poderte aferrar del Señor. No puedes estar aferrado al mundo y aferrado al Señor. Suelta el mundo para aferrarte al Señor. Tal vez no podemos verlo en este momento, pero Dios está esperando el momento para mostrarnos su gloria. Solo después que hemos puesto sacrificios sobre su altar, estaremos preparados para recibir la provisión de Dios. Lo repito. Solo después que hayamos puesto todos nuestros sacrificios sobre el altar, estaremos preparados para recibir la provisión de Dios. Así que en este momento posiblemente nuestra fe se trata más de dar que recibir. Sé que son tiempos de pandemia y necesitamos recibir, pero tal vez Dios está esperando es que estés dando primero para luego proveerte. ¿Cómo fue la relación de Abraham e Isaac después de todo este sacrificio? El hecho de renunciar a Isaac le dio a Abraham la libertad para amarlo más. El hecho de renunciar a Isaac le dio a Abraham la libertad para amarlo más. Quiero terminar como comencé en esa carta de Ingrid Betancourt. Ingrid dice que
dice esto: casi me enloquezco con la muerte de mi papá, Gabriel Betancourt Mejía. Nunca supe cómo fue, quiénes estaban, si me dejó un mensaje, una carta, una bendición. Pero lo que ha aliviado mi tormenta es pensar que se fue confiando en Dios y que allá volveré a abrazarlo. De eso estoy segura. Fueron las palabras de Ingrid cuando se enteró de que su papá había fallecido mientras ella estaba en cautiverio. Hermanos, en esta tierra no podemos aferrarnos a nada, porque todo en esta tierra desaparecerá. Nuestra fe debe estar asida a la cruz. Así que aferrémonos a la eternidad por medio de Jesucristo, y de esa manera disfrutaremos de una mejor manera las bendiciones de Dios para esta tierra y para este tiempo. Que el Señor te bendiga grandemente.